Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén supremamente bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Despertar. Además que hemos venido una serie de entrevistas espectaculares. Creo Me que no encanta. se sabe cuál está mejor, Sí, ¿cierto sí, que sí, sí? cada vez se pone más buena Cada esta. vez se pone más bueno. Y sé que la de hoy también va a estar muy, muy buena, pero quiero darte a ti el placer de presentar a la persona que tenemos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor presentar a esta mujer que nos va a acompañar el día de hoy, quien nos va a dar muchísima, muchísima información y que seguramente a ustedes les va a encantar. Es Patricia Romero. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, máster en programación neurolingüística, biodescodificadora. Y si me quedo dando todos los títulos, por Dios, eso acá creo que acá se nos pasa Sí, el tiempo del literal. podcast. Pero más que nada, es mamá, es una gran mujer y es una persona maravillosa y con un corazón gigante y que seguro, seguro la van a amar. Y si ya la conocen, pues obviamente saben que este episodio les va a encantar. Así que no digamos más y vamos adelante con nuestra invitada del día de hoy. Así es. Y muy bien, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a esta gran mujer que ya les hablamos en la presentación. ¿Qué tal si tú le das la bienvenida? Bueno, la mujer de hoy, la invitada que tenemos el día de hoy, mejor dicho, es una inspiración total para mí. Es una mujer que admiro muchísimo y siempre te lo he dicho en muchas ocasiones. Hoy nos está acompañando Patricia Romero, mi gran amiga Patti Romero, psicoterapeuta de cabecera y, mejor dicho, amiga incondicional de, de escuchar cantidad de cosas y vivencias que tenemos. Y es para mí un honor poderte presentar el día de hoy y que las personas además escuchen este podcast y la experiencia de vida que tú tienes para compartirnos. Soy Pati, bienvenida. Ay, muchas gracias, de verdad, como siempre, un honor estar en un espacio donde estemos los tres. Es un espacio para mí absolutamente ganador y para quien lo escuche y nos esté conectando con nosotros en este momento, es un espacio en donde hay expansión y hay aprendizaje fijo. No solo porque nos conectamos, sino porque siempre nos permitimos hablar tan fluido y tan abiertamente que eso es lo más ganador de este momento. Estoy de acuerdo contigo. Además, lo que tú dijiste ahorita tienes toda la razón y quiero decirle a la audiencia, Pati, yo soy muy exigente a la hora de poner mis situaciones, mi mente, mis emociones, mi corazón en manos de alguien, ¿sí? Ujú. Bastante exigente lo soy. Pero tú literalmente siento la confianza plena para colocar y estar en terapia contigo. O sea, eres, yo diría, de la única persona por ahora que he puesto mis emociones, mi mentalidad, mis creencias en manos tuyas. Confío plenamente en tu trabajo y eso es justamente el objetivo de este podcast, ¿no? Que la gente conozca un poco más y más allá de que conozca un poco más, que también conozca parte de la historia de cómo toda la información que tú manejas te ha servido, porque muchas veces hablamos de información para afuera, ¿cierto? Como Ujú. que, ay, no, la información te sirve, le sirve, sí, pero nunca hablamos de cómo me ha servido a nosotros, que a la larga esa es la parte más Claro. importante. Así es. Y para empezar y entrar como en materia, en la presentación de Patti, que es psicoterapeuta, me gustaría, Patti, que nos hicieras como una aclaración un poquito ahí o a las personas, ¿qué diferencia hay entre la psicología y la psicoterapia? O sea, cuando hablamos de un psicólogo o un psicoterapeuta, o es lo mismo, no sé, ahí sí tú eres experta en ese campo, Ok. ¿qué diferencia? Bueno, tú puedes ser, digamos, en mi caso, psicólogo. El psicólogo es como, yo le digo, el psicólogo es como medicina general. Entonces, en psicología, quienes estudiamos esto, entramos a trabajar varios temas de neurociencia, de comportamiento humano, de epigenética, de la parte social. Digamos que se establecen de muchas maneras y un psicólogo tiene muchos caminos. Entonces puedes desarrollar esta profesión a nivel organizacional, a nivel educativo, a nivel social, a nivel clínico. Y cuando hablamos de psicoterapeuta, es la persona que se enfocó a la parte clínica y que bajo las herramientas clínicas pues hace un acompañamiento emocional en el uno a uno o en el proceso de pareja o en el proceso familiar para acompañar procesos mentales y emocionales. Entonces ahí ya está la diferencia que no solo ser psicólogo, sino tener como esta parte, como esta especialidad en una de las ramas que es la clínica. Entonces esa es como la especialización, pongámoslo así. Mi especialidad soy Ok. psicóloga y me especialicé en la parte terapéutica y es en la parte clínica, en donde mi servicio está dado a las personas en el uno a uno, en terapia de pareja. Ok, me encanta, me encanta. Pati, tengo una pregunta.
Muchas personas y muchos de nosotros a veces vemos una historia y unos resultados. Una historia no, vemos unos resultados, ¿cierto? Entonces vemos a Patti Romero siendo una gran profesional, siendo una gran experta en todo lo que dice, pero ¿cómo esa información te ha, no sé si utilizar la palabra salvado a ti en todo el transcurso de tu vida? Tengo entendido que cuando tenías 12 años sufriste una situación donde tu vida estuvo en peligro. ¿Sí? ¿Cómo todo esto que ha pasado, cómo el recorrido de tu vida literalmente te ha traído acá donde estás hoy en día? Uy, qué buena pregunta. Bueno, lo primero que desde mi experiencia personal, y lo voy a unir a la bioneuroemoción, que es una de las cosas que me ha permitido ampliar y entender Bioneuroemoción. el camino, bioneuroemoción, y es que finalmente las profesiones que elegimos vienen a sanar también, no solo tú, tu propósito de vida, sino vienen a sanar un sistema. No es de raro que cuando nace alguien, en mi caso, que desde muy pequeña, desde los 4 años, yo dije que quería ser doctora de la mente. La tenía así de clara, nací con el Desde los propósito. 4 años. 4 años. Y en esta experiencia creo que el ser psicólogo, creo que uno viene a sanar y a reconocer los dolores que de pronto en el sistema generacional no se ha podido reconocer. Por eso también desde acá les digo que una profesión, la que sea, derecho, entonces vienes a hacer justicia en algo que de pronto en tu familia ha sido injusto. Psicología, vienes a sentir y a reconocer, por ejemplo, las emociones que de pronto la familia ha dicho como eso no se toca, no se habla. Y hablábamos en algún momento de confianza en amigos que, por ejemplo, en mi caso, han habido accidentes familiares. Yo no digo que viví la infancia, en mi caso, yo digo que la sobreviví literalmente y metafóricamente hablando, Ok. porque efectivamente sí, sí tuve experiencias de accidentes desde niña, o sea, desde niña, por ejemplo. En el momento que fui a nacer, me pasé de tiempo, entonces incubadora y pues todo el proceso de respiratorio de un Ok. niño que nacía así, tanto bajita de peso como pasada de tiempo. Efectivamente, en la infancia también me caí muchas veces, me partí un brazo en menos de un año. Mi mamá, yo creo que conmigo dijo como, Dios mío, que pasen ya estos años de infancia, porque estaba siempre en situaciones complicadas. A los 7 años también tuve un accidente familiar complejo. A los 12 años, yendo a la misma ubicación, o sea, por la misma carretera, volvimos a tener otro accidente, de lo cual, por ejemplo, yo tengo una cirugía facial porque pues el accidente fue grave en cara y cabeza y en esta segunda ocasión también dice como, oye, de verdad es que estás para vivir cosas grandes. Recuerdo mucho esta experiencia porque decían, oye, pero es que de verdad tantas cosas que le han pasado y mira, ahí está. Y desde allí, pues mi familia también hemos dicho que los accidentes, las experiencias que hemos vivido nos permiten justamente entender que cuando alguien tiene que vivir algo, pase lo que pase. Mira, aquí estamos, pase lo que pase, contra todo pronóstico. Y asimismo también he aprendido a ver, por ejemplo, en la experiencia de acompañar los duelos, desde la terapia, pero desde mi propia experiencia, he entendido que todos nacemos con un propósito y ver la muerte es como ver una experiencia en donde es un tránsito, es un cambio como un cambio de casa, pero hay veces que, ejemplo, en este momento, en esta vida, me ha aferrado profundamente a la experiencia de la vida y la experiencia de la vida en donde he aprendido a apreciar mucho, a cuidarme un montón. Eso también generó unos miedos que he venido trabajando, generó unas experiencias que han sido muy interesantes y que me han permitido, desde la experiencia de psicóloga, que repito, es trabajar en mí. En mi caso, ser terapeuta hace que todo lo que veo afuera se trabaje aquí adentro. Y uno, por ejemplo, de los temas fuertes ha sido el tema de los duelos, por ejemplo, el tema de las pérdidas, el tema de la muerte, un temor que es tan global, ¿no? Tan mundial, que todos lo tenemos de una u otra manera. Ahí no sé Totalmente. si te respondí, pero es que hay muchas ideas. Yo tengo una cantidad de preguntas, pero tú también sabes que te hablas, así que te doy Sí, la sí, palabra. sí. No, me asombra el tema cuando dices, Patti, que desde pequeñita la tenías tan clara. Y bueno, yo creo que en realidad siempre sabemos desde pequeñitos como cuál es el camino, pero en muchas ocasiones nos distorsionamos porque nos dejamos guiar por otras cosas o porque los padres tal vez nos quieren orientar por otro lado y tal vez eso que cuando tenemos
pequeñitos tan claro, pues se nos va perdiendo y cuando crecemos no lo encontramos o se nos ha olvidado y por eso tenemos que como que ahondar tanto después o entrar a algún tipo de encontrar la misión de vida y el propósito y no sé qué. Y sabemos que eso está ahí, pero tal vez lo perdimos como con el tiempo. Entonces me parece muy chévere lo que nos compartes y entonces tú la tuviste clara desde el principio de yo voy a hacer esto, voy a estudiar psicología y arrancaste en eso de una vez. Bueno, acá hay una historia intermedia de cómo sé que desde los 4 años lo decía. La historia intermedia es la siguiente. Yo desde pequeñita sí dibujaba, hacía recortes, o sea, desde muy pequeñita creo que estos temas me han llamado la atención un montón. De hecho, de pequeñita sentí mucha curiosidad de la Biblia, de cosas así, o sea, la conexión con esa necesidad de entender cosas ha estado desde muy niña. Pero lo que había escrito y demás, pues tú sabes que cuando uno es niño, esa información se pierde, se embolata, no siempre los papás la tienen tan claro. Mi papá sufrió un accidente cerebrovascular. ¿Cuándo hace? Eso fue en el 2016. Ok. Y resulta que en ese proceso del accidente cerebrovascular, la mente de mi papá se devolvió a cuando yo era niña. O sea, es una cosa impresionante y por eso creo que también estoy muy conectada con la neurociencia. Mi papá en su proceso fue una trombosis y una ACV, o sea, mi papá tenía dos aneurismas y se le dejó de subir sangre al cerebro, entonces todo al mismo tiempo. Mi papá está vivo también, pero de súper mega milagro. Y en ese proceso de estarmos en la clínica, mi papá tuvo una regresión, es decir, para mi papá yo no era una adulta de 29 años, sino era una niña de 4 años. Cosas de la vida le empezó a hablarme y a contarme como si yo tuviera esa edad. Oh. Entonces, el doctor, pues como tocaba que mi papá estuviera tranquilo y demás para hacerle los exámenes, el procedimiento, el doctor me decía, no llores, habla con tu papá y síguele la idea, sigue el cuento. Y ahí, pues claro, mi papá empezó a contarme cosas porque para él yo tenía 4 años y empezó a contarme experiencias como tú dices que tal cosa, que eres doctora de la mente, tanda, y empezó a contarme y a ampliarme muchas cosas que a mí me sorprendió mucho. En ese momento es importante que sepan que yo estaba como psicóloga organizacional Ok. y creo que parte de mi movimiento fue hablar eso con mi papá. Después, obviamente, mi papá ya vuelve, empieza su proceso bien y sacamos el baúl donde estaban las fotos, los recuerdos, el diploma y encontramos un librito en donde yo desde muy pequeña había escrito lo que yo quería hacer, que era doctora de la mente. Ok. Entonces, mira que esa historia se conecta y es muy, muy linda porque no hubiéramos abierto ese baúl empezando por ahí Ajá. si no hubiéramos vivido esa experiencia con mi papá. Y adicional, que no fue solamente ese momento, sino mi papá tuvo que hacerse varias cirugías, 2 cirugías siendo exacta, que sabíamos que era de altísimo riesgo, porque era colocarle un estena a las aneurismas que tenía, o sea, taparle como esa bolita para que no se reventara en el cerebro. Y fueron 2 momentos en que con mi familia emocionalmente nos preparábamos, entonces abrimos ese baúl, hicimos viajes, hicimos momentos de conexión en donde abrimos temas como esos, por ejemplo. A ti, hay un tema que me encanta lo que está pasando en este episodio y es que tú das mucho pie porque tu historia de vida tiene muchos, se podría llamar tropiezos, ¿cierto? Tú acabas de decir que no viviste, sino sobreviviste a la infancia. Sí, eso me parece curioso, pero está el tropiezo de 7 años, luego el de 12 años, luego ver a tu papá. Hace poco, relativamente poco en pandemia, también viviste otro proceso fuerte. Entonces, el tema es, ¿cómo haces tú? Y te lo voy a decir honestamente porque la verdad, hablar contigo siempre se lleva un aprendizaje desde que te conozco, que ya no sé hace cuántos años te conozco. Yo tampoco, pero sí, muchos. Sí, Estamos pero ya calculados. mucho. Pero siempre, siempre cuando se habla contigo, todas estas situaciones las hablas desde el aprendizaje. Yo nunca he escuchado a una Patti, ay, pues, pocha, es que mira, y me tocó vivir esto. Jamás lo he escuchado. Siempre lo he escuchado como que, y viví esto y sacas lo mejor de esa parte. ¿Y por qué por qué traigo a relucir esto? Porque hay muchas personas escuchando este episodio que probablemente están pasando situaciones muy complejas, ¿sí? Yo creo que no vamos a renombrar todas las situaciones que tú has pasado, pero con las que nos han nombrado, ¿sí? Ya decimos, wow, esta mujer ha pasado por toda una historia. ¿Cómo se hace literalmente para sacar de todas esas situaciones lo mejor?
¿sí? Porque jamás te he visto en posición de víctima, jamás te he visto hablar de tus accidentes como, ay, Dios mío, y me tocó vivir esta vida, Ajá. ni nada por el estilo. ¿Cómo hacerlo? O sea, la verdad, ¿cómo hacerlo? Porque yo hasta a veces caigo en el juego de ponerme en posición de víctima. Bueno, acá te lo voy a responder primero desde la experiencia y es que cuando acompaño personas tengo la responsabilidad de ser absolutamente sincera y es decir, viviendo en la sombra. El año pasado, te voy a responder con esta experiencia, el año pasado, estando embarazada, me enfermé, neumonía hospitalizada y en algún momento hablamos con Lau y yo le decía, ¿sabes qué? Permitiéndotelo vivir. Sanar profundamente de lo que he aprendido a nivel personal y profesional es que sanar no es ser ese ser de luz que todo está perfecto y aquí no ha pasado nada y seguimos como si nada. Es que me lo permito vivir como si todo. Entonces, he vivido mis días de oscuridad, o sea, lo puedo contar del aprendizaje porque he vivido en la oscuridad y porque me he permitido para mí, desde mi experiencia, ensuciarme en el fango, revolverme y decir, maldita sea, ¿por qué está pasando todo esto? Ok. Y, Sí lo has vivido. claro, y llorarlo y sufrirlo y, pongámoslo de esta manera, maldecir, que después el proceso justamente es bendecir la experiencia, pero desde la maestría del aprendizaje, desde la maestría del perdón. Pero mentiría si te digo que no he estado en ese estado, para Ok. nada, he estado profundo, profundo, profundo. Tanto que incluso en la experiencia del año pasado, que fue muy, muy interesante porque fue volverme a sentir vulnerable, es decir, porque a mí, las típicas preguntas, porque a mí, que hice mal, ahora me pasa esto, o sea, no, no, nada me va a salir bien. Y salir de ese estado es porque te das el permiso de estar, pero el tiempo que cada vez demoras en ese estado es inferior. Esa es la diferencia. Que entre más conciencia, el tiempo que te demoras en ese fango, en esa caída, cada vez es más corta. Entonces, por ejemplo, la del año pasado la tengo súper clara porque fue un día que dije, ¿sabes qué? Hoy la biodecodificadora, la espiritual, la que agradece por hoy no está, se fue, se perdió, se fue a Hoy día de pasear y voy. víctima 100%. Sí, hoy día de víctima de todo, todos me caen mal, estoy peleada con el mundo y está bien darse este permiso sin que te permitas quedarte ahí, que es diferente. Me encanta. Entonces, esa creo que ha sido la diferencia, que me he permitido ver mis sombras. De hecho, en la confianza que tenemos en este podcast, incluso hoy en día yo digo, este vals todavía no me lo toque, lo estoy tocando poquito a Ah, poco. Hay temas que todos tenemos que son como los puntos de dolor, pero el solo decirte, sabes que este tema me duele, lo estoy afrontando, también está bien. Este tema todavía no la piloteo, incluso ellos me decían, David y Lau me decían antes de iniciar esta grabación, bueno, ¿cómo vas, por ejemplo, con el posparto? Y decía, mira, todavía no lo bailo, todavía estoy ahí. Pero reconocer es justamente ese proceso, reconocer que estamos ahí, reconocer cuando algo nos duele, darnos el permiso de ensuciarnos en el fango, pero sabernos que no nos vamos a quedar ahí, es cuando tú después ahí sí le puedes dar el cambio de discurso lingüística y decir, claro, está este aprendizaje y esta experiencia que te hace entrar en conciencia, pero si no nos juntamos, no crecemos. ok. Además que toca aclarar a la audiencia que cuánto tiempo llevas siendo mamá nuevamente. O sea, No, estamos no al lleva día de ni dos hoy, meses, apenas va Mes y dos medio. meses, sí, o mes y sea, medio. A Ah, no, hoy ya de casi dos, ya casi grabación, dos. mes y medio de tener bebé, ¿no? el segundo Ujú. El bebé. segundo Entonces, bebé. antes, mejor dicho, se le abona el triple El, estar aquí con el- nosotros compartiéndonos información, por Dios. Literal, pero mira que me encanta lo que estás diciendo porque muchas veces, y yo voy a hablar desde mi perspectiva y estoy seguro que muchas personas se van a sentir identificados conmigo, y es nos ponemos a luchar con la situación. O sea, yo a veces me pongo a luchar con la situación y me he dado cuenta que cuando lucho con la situación sufro más, me demoro más en el proceso, me quedo ahí literalmente bailando en ese lodo, qué sé yo, Patinando. patinando en ese lodo. Y cuando ya dejo, como empiezo como a sufrir decidido, pues salgo más rápido. Pero ¿cómo entender eso, Pati? O sea, ¿cómo poder tener esa conciencia de la que tú hablas, de poder decir, hoy voy a ser una víctima completa, voy a sufrir todo el mundo me cae mal, todo el mundo ni me hable porque los mando a comer una bien grande, lo que sea, y luego salir? O sea, Pero ya mañana otra vez. Yo pienso que es Exactamente. el error que cometemos muchas personas y es
Sí, hoy estoy así, pero mañana también y pasado mañana también y sigo así. Y si viene alguien que me dice, ay, pobrecito, entonces, ay, tan chévere que sienta a pesar de mí, entonces sigo ahí. Y pienso que por eso es que a las personas muchas veces les cuesta o nos cuesta salir, porque no es como hacer ok, me Ujú. permito esto, pero ya, o sea, de aquí no me quedo, ¿Cómo la hacerlo? volteo. Yo creo que en este proceso y no se necesita ser psicólogo, biodecodificador, entrenador, coach, ni nada por el estilo, es darte el permiso y reconocer qué es lo que duele. O sea, cuando caemos, todos vamos a caer, a todos nos va a doler algo, pero reconocer que me duele. Y resulta que incluso dos personas pueden tener la misma experiencia y sentir completamente diferente y activar un dolor completamente diferente. Creo que es darnos el permiso de sentir por qué me duele esta situación, cuál es el discurso que tengo esta situación. Por ejemplo, en lo que decías, bueno, por ejemplo, como inicio el año y si algo no salió como esperabas, ¿qué fue lo que me dolió? Que no salió como esperaba o que yo no me siento suficiente o que tengo un discurso que me dice que tenía que hacerlo perfecto. Es que hay tantas formas y en este mundo de estandarización y de tener que estar bien rápido, Ujú. es darte el permiso de reconocer qué es lo que te duele y qué información tienes de lo que te duele. ¿Qué programas inconscientes, que por ejemplo es lo que más trabajo, qué programa inconsciente tienes? Entonces, que en mi familia siempre esperan que haga esto, eh, qué es lo que crees que el mundo piensa de ti y qué es lo que tú estás pensando de ti. Por ejemplo, lo del año pasado, yo me di cuenta que en la neumonía tiene que ver con supervivencia, con estar en estado de supervivencia. Y yo decía, pero es que ¿cómo me va a pasar a mí? O sea, a mí que me dedico a esto, ¿cómo me voy a enfermar? Y decía, ok, date el permiso, ¿qué fue lo que qué es lo que te tiene preocupada en estado de supervivencia? Y ejemplo, en mi caso, yo decía, tengo miedo, porque claro, ya sé cómo ser mamá de uno y ahora que voy a ser mamá de dos, ¿será que sí voy a poder? Y empezar a reconocer todos esos duelos, trabajarlos, llorarlos, es la manera de avanzar, es la única manera de avanzar y es, si reconoces muy bien el conflicto, entonces ya tienes la mitad de la solución. Ok, pero eso es o sea, un aporte bien, bien chévere. ¿Y cómo reconozco bien el conflicto? O sea, ¿cómo puedo llegar a esa raíz Con acompañamiento. con acompañamiento? Eso es una muy buena. Para eso. Mira, en este mundo, por ejemplo, yo siempre digo que no hay ni suficientes personas que nos dediquemos a esto. Y es más, no digo ni siquiera que tengan que ser psicólogos o algo, si tú necesitas a alguien en quien confíes y quien esté dispuesto a abrirte. Algunas personas dicen, bueno, yo quiero profesional. Algunas personas pueden decir, mira, mi amigo, mi mamá, pero necesitas compartirlo, porque lo que logramos verbalizar y poner afuera, yo lo puedo observar. Mientras siga estando acá y mi mente diga esto no está pasando, lo vas a negar y vas a taparlo y vas a crear otras experiencias para no vivirlo. Y el tema es que en este camino tú no puedes volverte un experto si no has pasado por ahí. Y eso es permitírtelo expresar, o sea, no importa quién, o sea, acompañamiento, todos necesitamos de alguien. Todos necesitamos de alguien con quien expresar eso. Por ejemplo, yo que los veo en pareja, es una pareja tan increíble, estoy segura que se han acompañado y decir, mira, cuando uno tiene pareja, por ejemplo, yo creo profundamente, desde también mi experiencia personal, que no es la persona, el compañero, como la persona así idónea que nos han pintado, sino es la persona con la que tú construyes y es el testigo de tu camino porque te ha acompañado a vivir tus conflictos y ha visto todos los cambios que has tenido. Entonces, es como el que te atestigua, pongámoslo así, el atestíguame, la persona que te mira, que te acompaña. Entonces, desde allí, alguien que te acompañe, si tienes pareja, amigo, mamá, papá, quien sea, lo que pongas afuera y te permitas hablarlo con otro, está la mitad del problema resuelto. Ok, perfecto. Mati, pero es muy curioso, mira que una persona muy cercana, no voy a decir nombres, pero muy cercana, todas las personas alrededor saben que necesita esa ayuda, ese acompañamiento, ese proceso de poder empezar a sanar, ¿cierto? De todo lo que hemos hablado. Pero aún así la persona sigue encerrada en el tema de no, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo esas personas se pueden dar cuenta? ¿Cómo pueden abrir los ojos y poder decir, oye, sí es importante también? Porque es que no solamente es importante ir a curar
la herida que te hiciste con el cuchillo Ujú. o en el brazo, no, o sea, O la gastritis, o o la el tema gastritis, médico. o, ay, tengo Sí. un dolor de espalda, voy al médico, exactamente. ¿Qué decirles a esa persona que aún no han visto? Y bueno, y tú me corriges, gran parte de las enfermedades físicas provienen de las emociones y de las situaciones que ocurren acá en la mente, ¿cierto? ¿Cómo poder que las personas caigan en cuenta y decir, oiga, sí, yo también necesito este acompañamiento, yo también necesito esta ayuda, yo también necesito hablar con esa persona? ¿Cómo hacerlo? Wow, qué pregunta. Empecemos por algo. El 95% de las enfermedades son de origen psicosomático, es decir, emocional. Organización Mundial de la Salud. No lo dice Pati, Organización Mundial de la Salud. Sí. Escuchen Y este por otro dato que es muy lado, interesante, Pati, repítelo por favor, porque es que si queremos dar a entender la importancia de trabajar en nosotros mismos. El 95. el 95% de las enfermedades son de origen psicosomático. De hecho, Wow. antes hablaba mucho de genética, ¿no? Que es genético. Y hoy Ujú. hablamos de epigenética. ¿Qué es Ajá. epigenética? Es decir, por ejemplo, en las familias, ¿no? Que todos han tenido un infarto a tal edad. No tiene que ver con el genética, es decir, los genes que están ahí, por supuesto, es la configuración, sino esos genes que despiertan o se duermen de acuerdo a las experiencias. Entonces, repetimos experiencias porque repetimos los mismos dolores emocionales. Ujú. Y desde allí, ¿cómo veo este tema? El tema de no pedir ayuda tiene que ver con un programa emocional inconsciente que te dice que si pides ayuda es que tú no eres suficiente, es que cómo se le ocurre, es que no fue capaz y que le tocó pedir ayuda. Y de hecho hablemos de América en general, pero digamos que un poco más enfocado a Latinoamérica. En Latinoamérica, el 3% del 3 al 10%, este es el rango de personas que van al psicólogo. Quitemos Argentina. Argentina tiene otra estadística diferente. Pero en Latinoamérica el 3 al 10% van al psicólogo. ¿Por qué? Porque si tú estás en una reunión de amigos o familia y dices, ay, no voy al psicólogo, ay, ¿qué le pasó? Sí. O sea que no pudo salir de eso solo. Sí, O Ajá. sí, sea sí. que le quedó grande. Además que esa es la Y concepción de que el psicólogo es el que atiende al loco. Entonces, si tú vas al psicólogo, claro, tú vas a terapia, es porque no estás bien de la cabeza. Entonces ya por por ahí supuesto. entra a cohibirse el Ya por tema. ahí viene todo un castigo y un juicio social. Y acá voy a entrar el tema del juicio social que te dicen que tú no pudiste por ti mismo. ¿Y por qué? Porque venimos de generaciones de mucho dolor en donde les tocó por sí mismos, claro, porque estaban en supervivencia, o sea, les tocaba, era eso o no comer. Entonces, pues obviamente entre tener comida, entre estar luchando por tener X hijos y trabajar el tema emocional, pues ganaba el tema de la supervivencia. Por eso, por ejemplo, el tema de la depresión o la ansiedad dicen que es un tema nuevo, no es un tema viejo que ahorita se le da lugar y nombre y espacio. Entonces las personas que no piden ayuda o sienten que no pueden pedir ayuda, hay todo un programa inconsciente que viene de creencias y emociones donde te dicen que tú tienes que poder. Y seguramente, entre más niego, son personas que, lo que tú decías, todo el mundo fuera se da cuenta, pero acá adentro no, porque cuando yo niego algo, para mí es malo pedir ayuda, entonces lo niego, para mí es malo mostrarse como vulnerable, no niego, pero proyecto afuera todo lo que no me gusta y seguramente los resultados no se están dando, las relaciones son caóticas, el estado de salud, por algún lado el cuerpo dice, oye, escúchame y revienta, o por digamos que también el dinero, mis resultados no son lo que yo quisiera, y ahí voy a hacer, por ejemplo, una cuña en el tema de dinero, salud y amor, que son como las tres cosas que todos buscamos en esos estándares, nos muestra mucho las creencias que tenemos. Por ejemplo, en el dinero responde a un pensamiento adulto. Si todavía tengo heridas emocionales de niño y sigo respondiendo a muchas lealtades familiares inconscientes en donde ellos me dicen qué hacer, pues el dinero no me va a fluir porque es una experiencia de adulto y no es una experiencia de niño. Entonces, algunas ¿Es personas una dirán, pero experiencia ¿por de qué qué? si Que no te yo escuché ahí ese último pedacito. el dinero es una experiencia de adultez? Entonces Ujú. requiere que tú te hayas hecho responsable de todo. Ok. De algo no me salió bien, ¿qué tengo que hacer? Quiero Ujú. tener algo en que tengo que moverme. Pero cuando tengo un pensamiento todavía de niño, y ahí acuño con muchas lealtades familiares, Ya. en donde, por ejemplo, lo veo mucho en terapia, todavía esta persona dice, no, yo no puedo dedicarme a esto porque mi familia, ¿qué diría? O no, me toca sostener, por ejemplo, a mi familia
y estoy en esta carrera económica, es porque el dinero es una experiencia de adultez en donde yo me hago cargo, pero cuando vivo con muchos miedos, bloqueo, y esta es una experiencia de herida emocional, y es una experiencia de niño en donde, por ejemplo, el dinero no se me va a dar, o no puedo tener un compromiso amoroso, por ejemplo, porque no he soltado otras lealtades familiares u otros programas inconscientes. O la salud, por ejemplo, la salud es un tema que va a empezar a rebotar y a mostrarme esos conflictos emocionales que siempre están ahí. El cuerpo hace todo, por ejemplo, por sanarse. El cuerpo es sano. Naturalmente somos sanos. Si tenemos enfermedades, es porque hemos querido callar y negar emociones que están ahí diciendo, oye, ponme cuidado. Eso no quiere decir que no se vaya al médico, quiere decir que se va al médico y se revisa el origen emocional. Siempre. Ok, ok. Me encanta. Oh, eso está buenísimo. Sí, 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 no, es que la verdad, a mí me encanta hablar con Pati Pati, pero por ejemplo, esas personas, hay muchas personas que tú hablas con ellas y tú le dices como que, bueno, yo le digo como que, oye, mira, revisa esta parte porque te puede estar afectando. Y salen con respuesta como, entonces yo me enfermo porque quiero. ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a enfermar porque quiero? Entonces, hasta se molesta, ¿cierto? Entonces, tú ahorita decías que según Claro. la Organización Mundial de la Salud, el 95% son enfermedades psicosomáticas. Sea, ¿Sí? según usted, yo fui el que me cogió este Sí, dolor de cabeza. Según usted, según yo fui la que dije, ay, voy a tener gripa. y no solamente eso. Ah, entonces, según usted, yo soy la que atraigo ese tipo de hombres. Pues entonces yo le dije a mi esposo que fuera y que se volviera mujeriego. Pues Ah. entonces, quiero que también nos demos en ese tema, ¿no? O sea, como que realmente estamos viviendo una experiencia donde somos de malas y todo nos pasa, o nosotros estamos construyendo esa realidad donde atraemos esas cosas que no nos gustan. Bueno, partamos de algo. Vemos las cosas como somos y no como son. Me encanta. Entonces, efectivamente es como las creencias, como las gafas que nos ponemos y ahí nos filtramos la información. Y partamos de algo, el inconsciente es inocente y siempre va a decir sí a lo que tú necesites. Por ejemplo, eso que dice, ay, usted cree que yo me enfermé porque quise, pero el inconsciente es inocente. Por ejemplo, detestas tu trabajo, no te gusta, vas en reversa y el cuerpo dice, sabes que yo te ayudo, enfermémonos. Es la Ajá. forma que no vas a ir a tu trabajo. El inconsciente no lo está haciendo de malo, te está diciendo, sabes que yo te ayudo. Y yo te ayudo haciendo algo que tú quieres. Hay una creencia que todos los hombres son perros. Entonces, todos los hombres son mujeriegos y por eso vivo esta especial. Y el inconsciente te dice, sí, te dice, si tú crees esto, vamos a hacer todo para confirmar eso que tú crees. Y el inconsciente tiene una percepción del 94 al 96% de todo lo que vimos, entonces filtra la información de acuerdo a lo que tú quieres creer. ¿Por qué se forman programas inconscientes? La gente dice, entonces, ¿por qué me pasa esto? Pues porque nuestra mente, este cerebro humano que es tan increíble, le encanta automatizar la información, porque si automatiza la información, la respuesta es más rápida, así de sencillo. Entonces, el inconsciente lo que te dice, si tú quieres esto, pues te vamos a dar esto, exactamente. Es como si tú entras a la panadería y dices pan de chocolate, pues el inconsciente te dice, toma tu pan de chocolate y te doy hasta más aderezos, más experiencias de lo mismo, para que tú confirmes una y otra vez la creencia que tienes. Eres de malas, entonces la creencia eres de malas. Lo une con el pegamento para armar programas emocionales y es la emoción. Soy de malas, todo me sale mal, tengo rabia todo el tiempo. Y esto lo pego con otras creencias que van sobre lo mismo y creo un programa emocional que dice, nada me sale bien, todo va a salir mal. Pues para confirmar el inconsciente, lo que te dice, vamos a vivir las mismas experiencias para que vuelvas y vivas los mismos patrones. Ok, me Entonces, encanta. desde allí el inconsciente es inocente. ¿O te vas a preguntar algo? No, no. Ok, tengo una pregunta. Tú ahorita hablabas de lealtades familiares y probablemente pues muchas personas de las que nos están escuchando acá, bueno, nosotros entendemos el concepto de lealtades Ajá. familiares, pero probablemente muchas personas están diciendo, ¿qué es eso? ¿Cómo así que lealtad familiar? O sea, Patti me está diciendo que yo estoy repitiendo historia. ¿A qué te refieres cuando hablas de lealtades familiares en repetir historias? Listo. Lealtad familiar. Entonces, en nuestros programas inconscientes, de 0 a 7 años, nosotros fuimos una grabadora. Todos nosotros acá teníamos una es más, desde embriones, desde ese momento empezó a haber información y somos una grabadora humana. De 0 a 7 años, todo lo que vimos, escuchamos, sentimos, pasó directo al inconsciente.
Y ahora revisemos que nuestra genética, lo que hablamos en epigenética de despertar y dormir genes, nosotros, por ejemplo, desde el momento que está la concepción y empieza este proceso de la vida tan impresionante, traemos la información no solo física, sino la información emocional de nuestras familias, ¿sí? Y esto lo he visto miles de veces. Por ejemplo, la abuela que le tocó casarse con el abuelo y fue obligada y el amor fue tan sufrido, por lo general hay una nieta, no digo primera, o sea, una nieta, segunda, tercera, cuarta generación, que le es difícil vivir el amor o comprometerse, porque inconscientemente el matrimonio y la información emocional que trae de que el matrimonio está mal o el compromiso hay algo mal. Por ejemplo. ¿Qué es una lealtad familiar? Lealtad familiar es que todas las familias traemos una historia. Incluso, aun cuando en las historias familiares hay secretos, hay cosas de las que nunca se hablan, no quiere decir que el inconsciente colectivo no lo comparta. Y en las lealtades familiares, cuando nosotros somos pequeños, vemos lealtad, hay una lealtad desde la admiración de, wow, yo quisiera ser como mi papá, mi mamá, o mi abuelo, mi abuela que hizo y logró esto, esto, esto. Y eso es una lealtad en donde a veces seguimos conscientemente una experiencia. Pero las lealtades más complejas es la que yo no quiero vivir esta experiencia, por ejemplo, de mi papá que fue infiel o mi mamá que nos abandonó, por ejemplo, y rechazo una experiencia, la bloqueo, digo que yo no voy a vivir, pero cuando estoy en oposición es cuando en más lealtad estoy. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más yo juzgo una experiencia, por ejemplo, familiar, inconscientemente, el inconsciente que es inocente va a decir es, repitamos para entenderlo. El inconsciente es inocente. Entonces repetimos la experiencia y repetimos patrones. Por ejemplo, cuando hay un secreto familiar, aunque no se sepa, se rompe y se dice que se rompe el inconsciente colectivo. Por ejemplo, lo he visto. Primera generación, hubo un abuso, pongámoslo así, un abuso y acabó un abusador, pongámonos en estos términos. Más adelante alguien será la víctima de un abusado, porque en las experiencias necesitamos vivir en contraste las experiencias. Si acá hay un abusador, acá va a haber un abusado. Si acá hubo un robo, alguien quitó, acá hay alguien que por más que intente le van a quitar. Y vamos a vivir experiencias que desde la bioneuroemoción, por eso es tan importante. La información está en el campo emocional. Todos tenemos una información en el campo emocional. Cuando hablamos de lealtades familiares es entender las historias que hay detrás de las familias para poder elegir si quiero vivir en lealtad a esa experiencia, patrón, o viéndola, reconociéndola y teniendo infinita compasión, puedo elegir otras posibilidades emocionales para mí. Ok, ok, perfecto. Y a la larga me parece súper interesante que las personas se den cuenta de eso, ¿no? Como que qué patrones se están identificando. Yo sé que me van a responder las dos diciéndome en terapia, pero No, es en que yo terapia. por mí, yo le decía en estos días a David, ay, si a mí me dijeran, ay, es que usted tiene que ir a terapia, yo viviría feliz porque yo Sí, quiero como literal, sanar tantas cosas que tengo, literal, literal. que si a mí me dijeran Claro. que se va a hacer terapia, yo cada semana estaría ya juiciosita haciendo terapia para precisamente sanar todo ese tipo de cosas que sé que vienen y que muchas veces nosotros solitos no Ujú. podemos. De hecho, voy para allá. De pronto muchas personas ya captaron la importancia de reconocer esa lealtad familiar, están diciendo, bueno, todavía no voy a un proceso, porque digamos que sí me he dado cuenta también que las personas, a pesar de que ya se dan cuenta que es importante vivir un proceso, no lo viven, porque quieren investigar por sí solas primero, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál sería, Claro, y válido, cómo? válido, súper válido. ¿Cómo sería ese primer paso para poder una persona identificar, sí, y si se puede, si está repitiendo un patrón familiar, si está en una lealtad familiar o no? ¿Cuál sería como esa parte de decir, ah, claro, es que yo estoy repitiendo X o Y cosa? Wow, esa parte te la voy a mirar de dos maneras. Uno, en los patrones familiares hay veces no somos tan conscientes porque ni siquiera sabemos historias familiares. Entonces, primera forma de empezar a revisar si de pronto yo estoy repitiendo historias es revisa qué tantos secretos y qué tan abiertos son los temas familiares en tu casa, porque eso ya me dice mucho.
Incluso muchas veces cuando repetimos situaciones y les pregunto, oye, ¿alguien de tu familia ha vivido esta experiencia? Me dice, no, nadie. Dice, nadie lo ha vivido o no sabes si nadie lo ha vivido, que es completamente diferente. Y el que, por ejemplo, no tengas mucha información de tu familia o no se hablen de ciertos temas, ahí ya hay algo que revisar. Primer round, ya hay algo que revisar porque lo que está secreto, lo que no se habla o lo que quedó por ahí en un baúl, es algo que ya me dice que de alguna manera, ya sea en mi experiencia personal o por acá, se va a repetir en algún momento. Entonces, primero, háblalo. Segundo, hay veces sí somos muy conscientes de, uy, todos en mi familia somos madres solteras, lo he visto, o todos en mi familia los esposos han, o en mi familia las mujeres o los hombres, códigos así. Digo, listo, revisa desde la generación en donde cuál ha sido el dolor que se ha repetido. Porque detrás de un patrón, independiente de si es la misma o no la misma situación, en estructura está el mismo dolor. Por ejemplo, hace poco trabajaba un caso que todas las mujeres eran divorciadas, madres solteras. Entonces, ¿cuál es el dolor de las mujeres divorciadas y madres solteras? Y encontramos algo muy interesante y es que la abuela había sido abusada, por ejemplo. Y decía que tiene que ver una cosa con la otra. Esta abuela que había sido abusada, entonces los hombres eran malos. Y en la lingüística familiar eran las mujeres no necesitamos a los hombres solo para tener hijos. Y Oh, mira este programa, cómo había trascendido y el dolor de la abuela había sido que se había sentido vulnerada con un hombre y pues desde allí mira toda esta experiencia y esta lealtad inconsciente de tenemos un hombre, tenemos un hijo, pero no separamos, no lo necesitamos. ok, ok. Wow, la verdad yo me puedo quedar, yo Sí. creo que tengo, Esto se va a quedar cortico aquí, vamos a quedar como a medias. sí, 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 literal, literal. Además que entendemos también que estás en un proceso de tu bebé y el tiempo se hace, pero yo no pensé que nos iba a pasar tan rápido el tiempo, la Sí, sí, verdad. sí. Pati, en una terapia que es importante, o sea, ¿por qué las personas deberían asistir a terapia? Voy a colocarlo así, desde la bioneuroemoción, ir a terapia es el viaje más increíble en donde no hay destino, porque es ir, o sea, no hay distancia realmente, porque es de ir de ti para ti. Entonces, los seres humanos y nuestra conciencia está a expandirse en la medida de cuánta verdad estamos siendo capaces de asumir. Y a cuánta verdad me refiero a que tanto te permites conocerte abiertamente, que tanto te vas a permitir conocer tus sombras, que tanto te vas a permitir conocer tu historia, tus discursos, la lingüística. Y en la medida en que estés dispuesto a saber más la verdad de ti, tu conciencia es una espiral que está dispuesto a ver más posibilidades afuera. Ok. Esa sería mi respuesta. Ok, No, me encanta, me buenísimo. encanta. No, igual que esa respuesta es todo. Es como que a veces yo pienso que los seres humanos vivimos en un tema así como los caballitos de carrera. Yo no sé si todavía existan esas carreras que le colocan a los caballitos acá Que no se cositas para que no se distraigan. distraigan y entonces Sí, son sí, como una sí. visual totalmente cerrada. Y pienso que lo que tú dices es muy importante porque a veces no vemos oportunidades ni para salvar la pareja, no vemos oportunidades ni para salvar la situación financiera, no vemos oportunidades ni para... O sea, a veces vemos como las situaciones tan cerradas que el único destino va a ser ser un desgraciado, ser un perdedor o qué sé yo, pero creo que lo que tú acabas de decir es tan válido, es como abrir acá y poder decir, ay, no, hay otros finales felices, o sea, es como que hay otras Claro, opciones de mi vida que puedo llegar, es tener esa capacidad. Y me encanta. ¿Cómo te consiguen a ti, Pat? ¿Dónde En te tus encuentran? redes. ¿En tus redes? ¿Dónde te ¿dónde encuentran? me encuentran? Hace poquito volví a abrir formalmente las redes, tuve una pausa de redes, lo que llamarían un detox de dopamina, pero la idea es que las redes justamente es para poder ampliar y ver otras posibilidades. Entonces, en todas es @soy Pati Romero y página web www.soypatiromero.com y el resto, pues TikTok, Facebook, Instagram, ahí estoy a su completa disposición. Ay, Pati, Pat, muchísimas muchas gracias. gracias. ¿Y qué sería ese mensaje que tú le dieras a todas las personas en este momento? Un mensaje que las personas de pronto estén pasando por situación y no saben cómo hacer, situaciones difíciles. ¿Qué mensaje le darías tú a esta persona para cerrar este episodio?
independiente de lo que cada persona esté viviendo, cada historia, salud, dinero, amor, que es la triada, siempre he dicho, y es llena tu mente, que la mente llena el resto de bolsitas que necesitamos en la vida. Si llenamos la mente crea posibilidades, pero si no le invertimos a la mente, y me refiero a invertir, es que si para ti ir a una clase de baile, ir a un gimnasio, ir al psicólogo, hacer algo para invertir en tu mente, es la forma de llenar todos los bolsillitos y todas esas bolsitas importantes de la vida, les diría, es eso, que no le teman a invertir en sí mismos y en ir a ese viaje para volver a nosotros. O sea, finalmente nosotros nacimos con una única responsabilidad y fue acompañar a una persona, a ti mismo, y acompañarnos a que esa persona logre todos sus objetivos. Entonces, si lo ves desde ahí, que tu responsabilidad es con una persona y es contigo, está hecha la mitad del trabajo. Me encanta ese tema. Excelente. Alguna vez, cuento esa experiencia para ir cerrando ya. Alguna vez estaba escuchando, hicieron una pregunta y es como que, ¿cuáles son las 5 personas más importantes para tu vida? Entonces, claro, todos empiezan a pensar, mi mamá, mi papá, mi abuelo, o Claro, sea, tin, tin, tin. Y después de que las personas pensaran en las 5 personas, y también me pasó, la pregunta era, ¿en qué posición estás tú? de acuerdo. Claro, la mayoría es como que, No pensé en no, mí. ni siquiera me puse. ¿Sí? Y ahí donde está la gran reflexión. Si tú ni siquiera estás en las primeras 5 personas más importantes para ti, entonces, ¿cómo van a ser tus resultados? Y eso que acabas de decir me parece mágico porque es aprender también a darnos el valor que tenemos, ¿sí? Que sabemos que familia, amigos, todos son importantes en la vida, pero nosotros también merecemos esa importancia, tenemos esa importancia. Y bajo esa importancia es donde vamos a empezar a construir cosas bonitas. Y a sanar. Así es, así Ay, es. Pati, me De verdad, encanta, de un verdad, honor. como siempre, me encanta escucharte, información maravillosa y creo que todas las personas aquí quedamos como con ganas de más, pero te agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad este espacio, sacar el tiempo, porque sabemos que tú ahorita estás en miles de cosas, pero gracias por sacar el tiempo, por acompañarnos y por dar este mensaje tan lindo. Ay, gracias. Gracias a los dos, porque siempre voy a encontrar la manera del cómo sí, porque justamente están muy cerquita de mi corazón y porque sé que como están tan cerquita del corazón, ustedes expanden para el resto, entonces eso era suficiente para mí. Divina. Mi Pati, muchas gracias. La verdad, aprendí otra vez un montón de ti. Siempre que hablo contigo aprendo muchísimo, me voy con mucha información y espero que todos ustedes también, los que están escuchando este episodio, se queden con la información y más allá de que se queden la información, es la analicen y qué pueden sacar de allí. Y obviamente si pueden contactarla, sigan a Pati, tiene una información supremamente valiosa, como les dije al principio. Actualmente la única persona en la cual yo he puesto mi mente, mis emociones en terapia, es la única persona que lo he hecho, porque soy bien exigente y conozco tu trabajo y doy plena fe de lo gran, de lo profesional y de lo que tú decías ahora, no solamente lo profesional, sino la coherencia de vida y aparte también decías de todo lo que has vivido y cómo ves la vida a partir de todo lo que has vivido. Sí, entonces eso a mí me parece maravilloso, eres un ejemplo para nosotros en muchas cosas. Te agradezco muchísimo por este espacio. Bueno, estoy seguro que vamos a sacar un segundo episodio. No sabemos cuándo, pero lo vamos a sacar. Por favor, invítenme. Aquí estaré. Así es, y si les gustó este episodio y conocen a alguien que les puede gustar, que le puede gustar esta información y le puede servir sobre todo esta información, compártanlo, compártanlo con muchas personas para que a muchas personas les llegue esto. Un abrazo para Exactamente. todos. Suscríbete al canal. Es muy importante que te avise cuando sacamos un nuevo episodio. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao.